¿Estamos viendo la pantalla? Confírmenme, por favor. Sí, se puede ver. Sí, ingeniero, se escucha bien, sí, se ve bien. Perfecto. A ver, un minutito, voy a... Buenas tardes, entonces podemos empezar, ¿sí? Confírmenme si me escuchan bien. Sí, Buenas tardes, se le escucha. Escucha bien, Inge. Muy bien. Ahí pueden escribirme al WhatsApp sin problema, voy a estar atento. Después, cualquier consulta, levantan su mano como siempre, o me mandan un mensajito y bueno, como habíamos conversado, vamos a hacer una clase no muy larga, corta, ¿ya? Por ahora, un poco para cerrar la unidad 3 y no dejar suelto. Entonces, la unidad 4 vamos a ver el día lunes y el día martes vamos a hacer ejercicios como hemos quedado y el día miércoles estaríamos listos para el examen. Sí, entonces esta presentación que voy a hacer hoy se los voy a compartir hoy mismo y la presentación del día lunes, mañana voy a encaminarles, ¿sí? En la tarde, al final de la tarde, así es que ya van a tener todo, digamos, la parte teórica para que ustedes puedan ya revisar para su examen y dejemos la parte un poco práctica que la vamos a hacer el día martes. En todos los horarios, sí, o sea, en todo el horario que tengamos vamos a hacer la parte práctica, ¿ya? Y ahí cualquier duda y vemos ahí. Entonces, como les dije, el examen, si están preocupados, va a ser la parte teórica una gran parte, ¿no? Tendrá unos falsos y verdaderos, tendrá la segunda parte que son preguntas y la tercera parte, como habíamos dicho, ejercicios. Y los ejercicios van a ser 2 máximo, 1 o 2, en este caso van a ser 2 para el primer parcial y va a salir del día martes, o sea, los ejercicios que hagamos van a ser algo similares, con el mismo contexto, digamos. ¿Alguna consulta antes de empezar? ¿No tenemos consultas? Entonces empezamos, ¿no? ¿Están viendo la pantalla completa? ¿Alguien me puede responder, por favor? Ingeniero, sí, ¿se puede ver? Sí, Muy bien. ahora sí se ve toda la pantalla. Perfecto. Vamos entonces, estamos con el comportamiento geomecánico antes de la matriz rocosa y ahora del macizo rocoso. Ayer ya nos adelantamos un poco en ver lo que es el comportamiento de la matriz rocosa. Adelantamos un poco el comportamiento de la bilineal y después adelantamos un poco del comportamiento no lineal, el macizo rocoso. Ahora complementaremos un poco para cerrar este tema del comportamiento de estos materiales rocosos. Bien, entonces, como segunda sesión tenemos el comportamiento geomecánico del macizo rocoso. Bien, ayer, como habíamos conversado, tenemos, voy a ver mi puntero, ¿cómo lo hago? Ok, entonces, tenemos el efecto de las discontinuidades en el comportamiento del macizo rocoso como uno de los factores más relevantes para ese descenso de resistencia. Por lo tanto, si vemos esta gráfica que les muestro ahora, es el efecto de las discontinuidades. ¿Cómo presentamos esta gráfica? Tenemos el tau en la parte superior, tenemos la tensión normal y tendremos una línea
como habíamos dicho, un criterio de rotura, que es esta, que tendría un ángulo phi, en este caso residual. Estos ángulos residuales y básicos normalmente no tienen cohesión como este otro pico y siempre van a partir de cero, ¿no? Entonces, pues ese ángulo lo llamamos residual y en algunos casos el básico puede ser el residual, pero no siempre, ¿sí? El residual es a partir de esas deformaciones máximas que se repiten en la curva de tensión de formación. Entonces tendremos este phi residual y después el pico, ¿no? El pico que va siempre a mostrar como la parte máxima y después un softening, una bajada que habíamos conversado anteriormente. Y bueno, veremos acá una cohesión que es básicamente la resistencia, en este caso, o la tensión, o la resistencia a la tensión de corte cuando la tensión normal es cero, ¿no? Entonces a eso llamamos la cohesión aparente. Entonces, ese pico tiene esta tensión, tensión en este caso de corte, que va a ser igual a la cohesión, la tensión normal y la tangente de ese ángulo fricción pico, ¿no? Entonces, esta sería la representación de la línea de esta parte superior y de la inferior tendremos una cohesión cero, por lo tanto, simplemente nos quedaría una tensión residual de corte, que será igual a la función de la tensión normal, como se ve en esta gráfica, y la tangente del ángulo residual. Eso por el criterio de Mohr-Coulomb. Y habíamos conversado ayer ya, o hemos visto, el ejercicio que les dije que sí vamos a desarrollar posteriormente y que va a ser parte probablemente de una de las preguntas del examen, que es el criterio bilineal de Patton, y en estas gráficas podemos nuevamente recordar aquello. Tenemos un ángulo de dilatancia, que es ese de ángulo I, que realmente se muestra como parte de la ondulación que pueda tener las superficies de las discontinuidades, como se ve acá, y tendremos una tensión normal y una tensión de corte aplicados sobre estas dos superficies, ¿no? Entonces, muchas veces se ve la imbricancia que habíamos dicho, que es un concepto importante, y a partir de esta tensión de corte se genera ya sea una rotura de estas zonas onduladas o ondulaciones o una deformación o desplazamiento vertical que vimos ayer, ¿no? Cuando las superficies son lisas tendremos solamente deformaciones U, que serían las horizontales, y cuando tenemos dilatancia tendremos desplazamientos verticales hacia arriba. Entonces, a eso vamos a llamar nosotros dilatancia, por lo tanto, en esta gráfica podemos ver esa dilatancia y su efecto. Entonces, veremos esta línea roja que básicamente representa a un ángulo de fricción residual y la naranja tendremos el comportamiento pico. Este comportamiento pico puede ser asociada también con un comportamiento bilineal con un ángulo de fricción, como ustedes ven, y sumados a eso la dilatancia. Esto ya lo vimos el día de ayer. Déjenme aceptar algunas personas que están esperando. Un momentito. Bien, entonces, un poco retomando, esa dilatancia hace que tengamos una curva bilineal de comportamiento del terreno que se asemeja un poco, o más, se podría decir, al comportamiento de una roca intacta o de un macizo rocoso.
vemos aquí la curva, en este caso bilineal, es el criterio de Patton de 1966. No Y- está compartiendo su pantalla. no estoy compartiendo, disculpe. Bien, gracias. Deme un minuto. Ahora sí. Se ha llenado injecto Intel BitMask, creo que eso más los 100. ¿Perdón? ¿No te he escuchado? Crear otra. Inge decía de crear otra sala porque ya hemos alcanzado los 100 y creo que hay algunos que no están pudiendo entrar a la clase. Ahí se puede hacer el link para ambos. ¿Cómo se hace eso? Podría ¿Saben? crear otro enlace de Meet, uno diferente, y usted entra en las dos llamadas y puede compartir pantalla en ambos. Upa, a ver, vamos a ver eso. En Dame un otra minuto, pestaña ¿ya? de su navegador. Vamos a ver, gracias. Voy a compartir entonces otro link, como me dicen. Y voy a abrir este otro, ¿no? Inge, su micrófono está apagado. Ahora sí. Ahora sí me escuchan, ¿no? Buenas tardes al otro grupo. Buenas tardes, buenas tardes. Pueden... Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, buenas tardes. A ver, creo que estamos con los dos grupos ya.
Pues, a ver si me deja ahora. ¿Están viendo mi pantalla, ambos grupos? Sí, Inge. Inge. Sí, Inge. En este grupo sí se ve. Vale. Bien, entonces continuemos un poco. Para el primer grupo, o digo para el segundo grupo, hoy vamos a hacer una clase corta, vamos a hacer una presentación del DIPS y vamos a recordar un poco el programa RockLab. Les he proporcionado en el grupo el instalador y el crack para el DIPS, y el RockLab no necesita un crack, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es dejarles una pequeña tarea. Antes voy a hacer una presentación de aquello, un poco porque nos han cambiado el esquema, tendría que haber sido presencial, pero en este caso tenemos que hacerlo a distancia. Entonces, bueno, y por temas de tiempo también, tenemos que ir corriendo, ¿ya? Bien, seguimos con lo que estábamos viendo. Hoy va a ser una clase más o menos de media hora o 40 minutos respecto al comportamiento del macizo rocoso. Ayer ya hemos introducido a lo que es un comportamiento no lineal, bilineal, y también al Hook and Brown. Hoy vamos a cerrar este círculo y con esto vamos a ver un poco las orientaciones de las discontinuidades y algunas proyecciones estereográficas, y con eso cerraríamos esta parte. Ingeniero, disculpe, Sí. para el segundo grupo no se ve su presentación. Sí, ahora voy a presentar, ¿ya? Ahora sí. El primer grupo está todo Sí se ve. bien. Primer grupo se ve bien. Segundo grupo. Sí, Inge, se ve. Perfecto. Bien, como les he dicho, hoy la planificación de hoy va a ser concluir con esta segunda sesión del comportamiento geomecánico de un macizo rocoso. Ya hemos adelantado el día de ayer el comportamiento bilineal, vamos a recordar un poco. Vamos a ver otros criterios de rotura, en este caso Barton-Chubey. Vamos a ver el efecto de estas discontinuidades, algunos otros parámetros que se utilizan para estos criterios de rotura, y posteriormente vamos a hacer una aplicación con el DIPS y el RockLab que les he proporcionado, ¿no? Entonces ustedes se instalan el DIPS con el crack que tienen y se los proporcioné, y también el RockLab, y al final voy a darles una pequeña tarea para que puedan entregar en grupos de 3, como dijimos anteriormente, ¿no? Eso va a ser su primera práctica para tener una puntuación sobre 15 puntos que hablamos anteriormente. ¿Sí? Entonces, tendremos esta parte teórica que lo vamos a hacer, yo estimo, en 30 minutos máximo, 40. Después haremos la presentación del RockLab nuevamente para un poco hacer nuestra práctica inicial, y después tendremos una práctica con el DIPS que vamos a aplicar, cómo se procesan aquellos buzamientos y direcciones de buzamientos que hemos aprendido anteriormente a medir. Recordamos un poco y después vamos a procesar. Y esta base nos va a servir para después hacer estabilidad de taludes. ¿Está bien? Entonces, esta es la planificación para hoy. Lo vamos a hacer seguido para terminar lo más antes posible. Yo sé que ustedes tienen algunas actividades, al igual que todos, entonces hagamos lo más rápido. Por otro lado, también pedirles, si alguno tiene alguna consulta, puede abrir el micrófono sin ningún problema, puede cortar el micrófono o la conversación o la charla, y podemos, digamos, absolver algunas consultas. ¿Está bien?
Entonces estábamos recordando un poco el efecto de la dilatancia en superficies de contacto de un macizo rocoso. Entonces, aquellas discontinuidades que pueden ser fracturas, estratificaciones, esquistosidades, etcétera, tienen siempre ondulaciones, y la ondulación es distinto al ángulo a la fricción que puede haber, ¿sí? Entonces, esas ondulaciones normalmente podemos tomarlas como un ángulo básico y sumadas a esa, un ángulo de dilatancia. Como ven acá una superficie en la parte superior, déjenme nuevamente poner mi puntero. Esta parte superior, si todos están viendo, aquí tenemos el efecto de la dilatancia, que es una ondulación de las superficies. Y bueno, esta dilatancia lo que hace básicamente es generar una curva superior, como ven en esta gráfica. Esta curva superior va a ser esta en color azul, y a este ángulo se va a sumar, al ángulo de fricción, en este caso básico, se va a sumar la dilatancia, ¿no? Y esto va a ser un ángulo pico. Lógicamente, esta curva, que sería un criterio de rotura bilineal, va a ser pico, y la parte inferior, en naranja, como ustedes ven que parte del origen, ese va a tener un ángulo de rozamiento o ángulo de fricción residual. Recordando más todavía, habíamos dicho que este comportamiento bilineal tenemos en una curva llena, el criterio de Patton, y la curva real, en este caso, es la punteada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que influye en este comportamiento? Va a ser el ángulo también de dilatancia junto al ángulo básico, ¿sí? Ese es el ángulo, entonces, básico, más la dilatancia, y lógicamente la tensión normal, cuando no existe, bueno, en este caso no va a existir cohesión. Bien, seguimos entonces. Las tensiones de corte se ven en esta zona, y las tensiones normales, y para ello vemos también lo mismo, el residual y el pico. En este caso, el residual será un comportamiento lineal, y el pico tendrá un comportamiento no lineal, de una curva que se aproxima al comportamiento real de un macizo rocoso. Bien, el criterio de Barton-Chubey, que ustedes ya lo han escuchado y han visto, básicamente se diferencia del criterio de Mohr-Coulomb por tener unos parámetros que al final diferencian entre ambos criterios, y va a ser función básicamente de algunas propiedades de las discontinuidades. ¿Cuáles son esos parámetros? El JRC, que es este coeficiente de rugosidad de la discontinuidad de una muestra de 10 por 10 centímetros. El JCS, que es la resistencia a la compresión simple de las paredes. ¿Qué ensayo utilizamos? El esclerómetro generalmente. Y el ángulo de fricción residual. Estos tres parámetros van a ayudarnos a nosotros a generar, dentro de un concepto del criterio de Mohr-Coulomb, podemos introducir nosotros estos parámetros para determinar el comportamiento de tensión de corte y tensión normal. Uno de los parámetros, habíamos dicho entonces, es el JRC, que se obtiene a partir de estas tablas y la comparación de estas tablas. Lógicamente, esto varía de 0 a 20. Como ustedes ven, tenemos una escala de 0 a 20, ¿no? Entonces, nosotros, junto con esta escala, obtenemos la superficie o la rugosidad que tiene las superficies. En este caso pueden ser unas discontinuidades del tipo estratificación, esquistosidad, fractura, etcétera, y vamos a comparar con esta tabla, ¿no? Y obtendremos ahí el valor de
el JRC, que es muy fácil. Otro parámetro, en este caso, estaríamos viendo el perfil de la superficie comparado con una superficie horizontal, medido siempre en milímetros, y este perfil podemos obtener ya sea con una peineta de Barton o con un equipo mucho más especial que se llama un perfilómetro, y a partir de ese perfilómetro podremos tener la longitud y obtener el JRC para después tener una amplitud. O con la amplitud podemos introducir y determinar en este caso el JRC. Entonces, podemos con este ábaco tranquilamente determinar esa amplitud o también el JRC, ¿sí? El ensayo de inclinación de Barton, que es este TILS test que se llama, es este equipo que básicamente lo que hace es mover la pendiente, y en el momento en que se mueva este otro trozo en esa superficie, como ven acá, es la pendiente del ángulo básico que tenemos en una roca o en una superficie de una discontinuidad. Y a partir de aquello podemos obtener nosotros el JRC, ¿sí? Y, bueno, el JCS, que hemos dicho que es la resistencia a la compresión, que se obtiene con el esclerómetro que ustedes ya han visto en clases, ¿no? Les hablaba del perfilómetro, en este caso, de una peineta de Barton, que se llama así, que básicamente está compuesto por unos pines, ¿sí? Y estos se acomodan en la superficie, y estos a escala se podrían llevar a las tablas que nosotros habíamos visto antes. A estas tablas que están acá, y podemos ir comparando esas superficies y ver la amplitud que se tiene, y a partir de ello poderlas clasificar. Entonces, tenemos en general algunos ábacos, en este caso experiencias semiempíricas que te pueden determinar el JRC, y uno de ellos está en función a un Z, ¿no? Y esa Z, como vemos en esta parte, será función de la amplitud que se tenga, ¿sí? Bien, se determina una curva, y a partir de esta relación también podemos obtener nosotros el JRC. Los ángulos básicos de esta ecuación de Barton y Chubey podemos determinar a través de tablas, ¿sí? Estas tablas que nos ayudan, o un ensayo de corte sobre una fisura predeterminada, que aún no lo hemos visto, que básicamente es estudiar una superficie plana de una roca, y ese ángulo de fricción va a ser el básico que nosotros podemos usar. Para areniscas tenemos un rango entre 26 a 35, no más. Pizarras algo más bajos, 27. Las limolitas entre 27 a 31. Y algunas rocas que son conglomerados, que están compuestos de material gravoso, 35 y por ahí, ¿no? Entonces, tendremos ahí estas tablas que te ayudan a ti, en función al tipo de roca, estimar ese ángulo básico. Por otro lado, la resistencia a la compresión de las paredes, hemos dicho que utilizamos el martillo de Schmidt o martillo de rebote o esclerómetro, que le llamamos, y esto se introduce en esta cartilla. Esta cartilla está propuesta por Dier y Miller, pero en algunos casos les había comentado que cada esclerómetro tiene su propio ábaco. Si no tenemos aquello, podemos utilizar este. Y básicamente, en la parte inferior del ábaco nos dan la dirección de aplicación del martillo. Lógicamente tiene que ser del tipo L, que habíamos visto anteriormente. Y con esta altura de rebote, nosotros ingresamos junto a un peso específico de la roca. El peso específico lo determinamos mediante el ensayo de densidad y porosidad.
llegamos a un peso específico. En este caso vamos a decir en el ejemplo de 48 aproximadamente, estamos acá, subimos a un peso específico de 26 y tendremos aproximadamente una resistencia a la compresión simple de más de 140 MPas, ¿no? Entonces, a partir de este ábaco podemos estimar aquello. Simplemente es una estimación, por lo tanto hay que considerar aquello. Y es una resistencia de las paredes y no así de la matriz rocosa, que vamos a diferenciar, ¿sí? De otro lado, tendremos la rugosidad que tiene las superficies. ¿Cómo determinamos esta rugosidad? Mediante unos platillos que tienen diferentes diámetros. Uno de 10 centímetros, 5, 20, 40. Se sobreponen en las superficies de las discontinuidades y a partir de esos datos de lectura, de poner acá un compás o el mismo, la misma brújula tipo CLAR que hemos hablado anteriormente, nosotros podemos tener un conjunto de datos en esta posición 1, posición 2 o posición 3, como ven en la parte superior también. Entonces, en todas estas posiciones nosotros ponemos ese compás tipo CLAR que está acá, está acá. Y a partir de eso tenemos una nube de puntos y proyectamos en una proyección estereográfica. Y nos daría en ese caso los resultados de las ondulaciones. Ok, pero estos platillos de estas dimensiones de apoyo tienen que ser siempre de aluminio para no generar un error en el compás o en la brújula, ¿sí? Y los resultados se muestran en esta gráfica. Este es el polo, gran polo que tenemos, y como ven acá, el de 5 centímetros, 10, 20 y 40 centímetros de los platos, estos de acá, este será el más pequeño y este será el más grande. Apoyado sobre la superficie, nosotros hacemos varias lecturas y tendremos como resultado este polo. Y este polo va a mostrar realmente la dilatancia que pueda tener el macizo rocoso. Y ustedes ven un ejemplo acá de cuál es la dilatancia, ¿sí? Este sería entonces el ángulo I, y esta dilatancia baja en función al diámetro del plato. Y bueno, ese factor de escala podemos determinar, bueno, es determinante para el comportamiento pico, en este caso de un macizo rocoso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Estamos ahí? ¿Alguien me puede responder, por favor? Todo claro, Inge. Sí, Inge, todo bien. Todo claro, Inge, está bien. Perfecto. Sigamos avanzando un poco más de teoría, ¿ya? Entonces, recordando un poco el JRC, en este caso, y el JC sub S, uno es función de la rugosidad y el otro es función de la resistencia, ¿no es cierto? Ok. Entonces, el criterio de Barton-Chubey es básicamente la tensión, en este caso, de corte, es igual a la tensión normal por la tangente de todo este ángulo, que básicamente, bueno, todo este ángulo. Y este ángulo está compuesto por el ángulo residual, que ya hemos hablado, el JRC N por logaritmo de 10, JC sub C, que básicamente es la resistencia de las paredes, y dividido entre la tensión normal, más la dilatancia, en este caso I. Entonces, es otro criterio más para un macizo rocoso. En este caso, un macizo rocoso con una junta, ¿no? Y pues, bueno, para aquello lo que se hace es un conjunto de ensayos del tilt test que les decía acá, para ver simplemente este bloque superior a un cierto ángulo se va a deslizar, y ese es el ángulo básico que nosotros medimos. El martillo de Schmidt, Hammer Schmidt, que sería el martillo tipo L, que determinaría la resistencia de la compresión en las paredes. Los perfilómetros con
para determinar, en este caso, la rugosidad de las superficies, las ondulaciones de las superficies y la amplitud, ¿no? El ensayo de corte, en este caso, con una caja de corte, hemos hablado que esa caja de corte se llama caja de Hooke, ¿sí? Y a partir de ello, pues, de estos ensayos determinamos esos parámetros para diferentes criterios. En este caso, estamos viendo Barton y Chubby. Algunos parámetros más a partir de esos ensayos que hemos estado viendo. La rigidez tangencial, que es similar, digamos, a al módulo de Young, que sería la rigidez, en este caso, de la tensión normal, y básicamente será la pendiente de la tensión o resistencia al corte respecto al desplazamiento cortante, ¿sí? Es un concepto ahí que viene mucho asociado al comportamiento elástico de un material, ¿sí? De un geomaterial. Entonces, veamos una comparación entre la roca intacta, que tiene mayor resistencia, entonces las curvas van a estar en una franja superior, y las rocas, en este caso, físiles en la parte inferior. Tenemos las rocas que tienen joint, que serían juntas, el rock fill, que serían rocas compactas, y la roca fracturada. Entonces, vemos el rango en los que están aquellos y vemos cuál es la influencia de las discontinuidades en esta escala, ¿no? Entonces, la roca intacta tendrá un comportamiento mucho más competente que unas rocas, en este caso, conjuntas o fracturadas. Sí, un poco el concepto ahí para que conozcamos, ¿no? Hemos hablado del criterio de Hooke and Brown. Hooke and Brown lo que hacen es generar una clasificación que lo vamos a ver en el tema 5, me parece, o 6, que es el GCI, es la unidad 6. Y en esta unidad vamos a ver cómo se clasifica, pero adelantamos un poco porque es importante tener esta clasificación para el comportamiento mismo de un macizo rocoso. Por lo tanto, volvemos a estos ábacos que lo vamos a volver a ver en el Rock Lab y también lo vamos a volver a ver en la unidad número 6. ¿Sí? Pues básicamente lo que nos dice es que el GCI es uno de los factores más relevantes porque incluye dentro del criterio esas discontinuidades. Las discontinuidades que estamos viendo ahora están siendo cuantificadas por este valor GCI y al final, con un MB, un S, que es distinto a 1 en este caso, podemos nosotros determinar un comportamiento del macizo rocoso. Repetimos nuevamente el criterio de Hooke and Brown para un comportamiento no lineal de un macizo rocoso. En este caso, lo que habíamos dicho que cambia es este A, que en una roca intacta es distinto, y el S, ¿no? Entonces, el MBE, que antes se llamaba MI también, y bueno, desarrollamos un poco, decimos que el MB va a ser función del MI, MB es del macizo rocoso, MI de la roca intacta, y esta es función de un D, que es el factor de disturbancia, que ya lo hemos visto ayer, y el GCI, que es la clasificación. Decimos para estimar que el GCI es el RMR menos 5, ¿no? Ya lo hemos visto ayer, pero podemos determinarlo también con los ábacos, si no es con esa relación de menos 5. El S, que también va a depender del GCI y del D. Y el A, que también va a depender del GSI. Entonces, todos van a depender de esa clasificación del GSI. Y esa clasificación es básicamente el comportamiento de las discontinuidades del macizo rocoso. ¿Estamos todavía bien hasta ahí? Ya estamos terminando esta parte teórica, un poquito más de paciencia para ir a la parte del programa, ¿sí?
Entonces, esos 4 parámetros que estamos viendo son los que definen el comportamiento de un macizo rocoso. Entonces, ¿cuáles son? Resistencia a la compresión simple de la roca intacta, el coeficiente, en este caso MI, coeficiente petrográfico, MI de la roca intacta, el índice de resistencia geológica, que es el GSI, que es una clasificación de Hook y Brown, el método constructivo y la experiencia a partir de un D, que sería el control de la voladura. Y ese D ya lo conocemos, que es distinto para túneles o para taludes. Y vámonos con el Rock Lab. Voy a parar aquí la presentación y vamos a hacer nuevamente un momentito, un ejemplo del Rock Lab. Por favor, a ver. ¿Están viendo con el Rock Lab? Sí. Sí se ve, Inge. Ya, ayer, lógicamente, porque éramos tantos, no se veía tan claro, pero recordemos un poco ese comportamiento del macizo rocoso. Veamos un poco el Rock Lab. El Rock Lab es básicamente un programa que recolecta un conjunto de datos y lo que hace es linearizar un criterio, ya sea de Hook and Brown o al revés, de un Moore-Coulomb a un Hook and Brown. ¿Sí? Y tiene una base de datos muy importante que lo hace muy útil, ¿no? En función a la experiencia. Por lo tanto, tendremos aquí diferentes tipos en el menú, Files, para exportar. Podemos exportar, digamos, a los diferentes softwares que tiene el Rock Science, ¿sí? Tenemos aquí en View, podemos ver diferentes formas. En análisis, ya lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, en Project Setting podemos ver en diferentes tipos de unidades. Después vemos el uso mismo del Rock Lab. Podemos asumir un conjunto de datos, importarlos, ¿no? Como datos propios, o del Rock Data, como es acá. Después tendremos una forma de ver, sean tensiones normales y de corte. Podemos ver la envolvente del Moore-Coulomb. Si presionamos eso, el azul va a ser el Moore-Coulomb. Un momentito, voy a ver mi puntero. No va a dar aquí. Bien, si yo presiono en este caso, acá, voy a ver el nivel de tensiones en el que yo me encuentro. ¿Sí? Entonces yo voy buscando el nivel de tensión en el que yo estoy. Lógicamente la linearización te va a dar un Moore-Coulomb y un Hook and Brown. ¿Sí? Entonces tendré o en tensiones principales simplemente, tensión sigma 1 y sigma 3. Mayor, perdón, sigma 1 arriba y sigma 3 acá en las ordenadas. Y el ángulo de fricción que ustedes ven varía en función al nivel de tensiones. Bien, vamos a ver simplemente tensión de corte, tensión normal, ¿sí? Vamos a ver cómo varía, cómo se lineariza. Si estamos a pequeñas, en este caso, pequeñas tensiones, lógicamente vamos a tener un criterio de rotura mucho más grande, y a medida que vamos acercándonos, vamos a tener uno más exacto, digamos, a mayores tensiones. Sí, entonces les decía, ¿cómo utilizamos el programa? Vamos viendo, sigma a la resistencia uniaxial. Vamos a hacer para una arenisca, ¿está bien? Hacemos para una arenisca y decimos dónde están las areniscas, Claystone, por aquí, Limestone y Sandstone. Ok, presionamos acá y ese sería
el sigma, me parece mucho 175, yo le voy a poner 80. ¿Okay? El GCI, ya les dije, que se determina a partir de este abaco o este flish. Flish es para materiales como lutitas, etcétera, que son muy difíciles. Vamos a utilizar el general, ¿sí? Aquí el general. Y en el general tendremos una clasificación en función a las condiciones de superficie y también al tipo de bloque. Vamos a asimilar vamos a ver que sea very fisurada, muy fisurada, y esté en el rango de good. Bueno, entonces tendremos 54 y le ponemos OK. El MI también es función del tipo de roca. Hemos dicho que vamos a trabajar con los sandstones, que serían las areniscas. OK. Muy bien, hasta ahí el factor, tenemos hasta el MI. Factor de disturbancia, vamos a decir que sea un talud y vamos a asumir que la excavación va a ser ejecutada con un ripper, ¿no? Como dice acá. Entonces, 07 va a ser una excavación mecánica y tendré nuevamente esa curva y selecciono entre el módulo de Young o el módulo de deformación de una roca intacta o del macizo rocoso. Entonces, yo voy a buscar para este tipo de roca sandstone y OK. Tendré aquello. Y como voy a hacer un talud, aquí lo voy a cambiar en general, aplicaciones, slopes. Muy bien. Y voy a decir que el peso específico de mi roca es 25 y la altura, como habíamos dicho ayer, era 40 metros de altura. Por lo tanto, yo tendré esa linealización de ese comportamiento en rojo, que sería el Hook and Brown, y en azul, que sería el modelo, en este caso, de Moore-Coulomb. Entonces, yo presiono para ver en qué nivel de tensiones estoy. Si estoy en 1, tendré un ángulo de fricción de 53 y una cohesión de 647 MPa. Esto está en megapascales. ¿Sí? Entonces, tengo aquí esos parámetros phi y C, perdón, y tengo los parámetros de Hook and Brown. ¿Sí? Y como resultado, esta tabla de acá, o si quiero ver de otra forma, puedo introducir también las dos curvas, como se ve acá. Tensión normal, tensión de corte, la que estábamos viendo, y en tensiones principales. No sé, ¿alguna consulta? Es fácil de utilizar, entonces, agarramos estos datos y podemos introducir a otros programas. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces, ¿continuamos? Sí, ingeniero. Entonces, esas discontinuidades se pueden representar mediante las orientaciones, y estas orientaciones, recordemos, son medidas con un ángulo de buzamiento y una dirección de buzamiento. Entonces, tendremos acá
Esos valores, en este caso, el dips direction, que sería esta flecha de acá, y el dips, que sería esta inclinación de acá. ¿Sí? Este es el norte magnético y esta línea de acá, o esta dirección, va a ser el rumbo. Dirección de buzamiento perpendicular a este plano, y ese sería el ángulo de dirección de buzamiento. Si vemos esta de acá y vemos la parte inferior, es lo mismo, porque nosotros tendríamos, en este caso, el rumbo, tendremos el dips, ¿sí? Que sería el buzamiento, y la dirección de buzamiento, que es esto, que básicamente es perpendicular al rumbo, como ustedes ven. Este es el rumbo, más 90 grados, esta es la dirección de buzamiento. ¿Sí? ¿Se ve bien entre esto y esto? A ver, veamos bien. Esta es la clave, ¿no? Para un poco entender las proyecciones estereográficas. El dips, que es este, y es este, ¿no? Entre el horizontal. Este ángulo que ustedes ven acá es este dip. Es lo mismo que este. Ahora, el rumbo es esta línea que ustedes ven acá, y lo mismo esta línea. Y la dirección de buzamiento es desde el norte hasta la perpendicular de este rumbo. ¿Sí? Lo mismo acá. Tac. ¿Sí? Se ve bien, ¿no? En esta gráfica, mucho mejor que la que vimos la vez pasada. Confírmeme si se ha entendido esto para seguir avanzando, por favor. ¿Se entiende o repetimos? Sí se entiende, Inge. Vale, entonces seguimos. Entonces, esos valores medidos, en este caso en campo, que son representados en este polo, vamos a representarlos en unas falsillas, en este caso son estereogramas. Y cada uno de esos valores nos va a dar un polo, ¿sí? Un polo, unos que son en cada uno de estos puntos, y al final se generará un área en el cual nosotros tendríamos que trabajar como un polo de una misma discontinuidad. O sea, cada una de estas lecturas, corrijo, cada punto es una lectura, y todas van a generar un polo, como se ve en esta gráfica del dips. Esa nube de puntos van a generar unos polos que van a ser representativos a cada familia. ¿Sí? Y entonces yo voy a generar los amarillos, que es una zona, los verdes, que es otra zona, y los otros, en este caso, decían, va a ser otras, ¿no? A partir de eso yo genero esas orientaciones. Y el trabajo 1 consiste básicamente en introducir todos estos valores que ustedes ven acá, e identificar cuántas familias de discontinuidades tiene esta lectura de campo. ¿Sí? Entonces, grupos de 3 van a ser grupos de 3, y vamos a introducir esto en el dips, y vamos a identificar cuántas familias tiene este macizo rocoso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a aprender a usar el dips. Y en el dips vamos a poder trabajar e identificar las familias, ¿ya? Entonces, esto se los dejo para que hagan grupos de 3, y el trabajo me lo mandan en el archivito del dips. Yo ya les he pasado el software para no hacerlo manualmente, ¿no? ¿Está entendido la primera práctica? Ahorita vamos a ver el dips.
cómo manejar. Simplemente estos serían los valores que ustedes tendrían para graficar e identificar las familias de discontinuidades de este macizo rocoso. Quiere decir que yo he ido a una zona y he tomado todas estas lecturas y quiero saber ahora cuántas familias tengo. ¿Ok? Entonces hagamos un repaso del DIPS. Lógicamente algunos no lo conocen, entonces con preguntas sin problema. Bien, yo voy a abrir el DIPS. Y veamos cómo se maneja el DIPS. Yo ya tengo cargado unas orientaciones, pero vamos a empezar de cero. Yo le digo nuevo, y ustedes cuando inicien su DIPS va a estar así, de esta forma. Una hoja nueva, y veamos qué tiene el DIPS. Acá, como siempre en File, va a tener un conjunto de iconos para abrir uno nuevo, abrir un archivo que ya hemos grabado, para cerrar un documento, grabar como, importar. Podemos importar de un Excel, por ejemplo, o de otro tipo de softwares. Tenemos algunas referencias del programa y algunos ejemplos que se tienen. Y una salida. En Edit podemos pegar columnas, o en este caso archivos, pegar columnas. En análisis tenemos varias formas de análisis que ya lo vamos a ver un poco luego. Y vayamos introduciendo los datos. Acá en DIPS nosotros introducimos los valores. Por ejemplo, si ustedes vamos haciendo la presentación, se está viendo mi pantalla, ¿no? Confírmeme, por favor. Sí, Sí. se ve. Sí. Ok. Yo tengo esta tarea y ya les dije siempre, el primer valor es una dirección de buzamiento. El segundo valor, el primer valor es la dirección de buzamiento y viene desde un valor de 0 hasta 360 grados. Como ustedes ven, aquí tenemos 220, 24, 225, etc. El segundo valor es el buzamiento, que está medido a partir de 0 a 90 grados. Entonces, primero, aquí me está pidiendo, yo puedo cambiar esto, pero en este caso tengo que hacer caso a lo que tengo. Primero me está pidiendo el DIPS, que sería el segundo valor. Entonces yo introduzco, por ejemplo, 74 y 20, ¿no? 20. Y voy a introducir unos cuantos valores, todas estas columnas nomás, ¿ya? Después tengo 82 y 36. Luego tengo 68 y 45. Tengo acá 82, 82 y 48. 77, 52. Si me equivoco, por favor, me corrigen. 78, 58, 85, 67, 55, 125, 72, 194. Sigo, no voy a tener
tengo que tener varios datos, por lo tanto, en campo, yo debo tener una cantidad importante para tener una mejor exactitud. Por lo menos 10 por cada orientación es la recomendación, ¿sí? A veces no se pueden tener estos datos, entonces, bueno, debemos nomás procurar tener esos datos que son importantes. Si me estoy equivocando, una llamada sin problema. Tenía 89, ahora tengo 82. Como ustedes ven, los números no se acercan, no son iguales, no tienen que ser iguales. Eso es lo mejor. Uno lee lo que tiene, ¿ok? Por ejemplo, este 82 hay varios, pero como ven, la dirección de buzamiento varía, ¿ok? 82... Ya no se me ha ido, no es 82, a ver. Ya no es 82, ¿no? ¿Dónde estaba? A ver, ayúdeme, 89, sí. Pero eso ya había hecho, a ver, 80, no, estoy repitiendo acá, disculpen. Sí, este 82 no era 82, a ver. 80, 225, 86, si me equivoco, porfa, me corrigen. 90, 230, 80, 240, ¿no? Y 82, finalmente 300. ¿Ok? Entonces, la base para mi análisis es haber determinado con la brújula clara o con el celular, con el Clino que ustedes tienen, haber determinado estas orientaciones. Recordando, el primer número siempre es dirección de buzamiento y después es el buzamiento. La dirección de buzamiento de 0 a 360 grados y en este caso el buzamiento de 0 a 90 grados. En el DIPS te puede pedir, no importa el orden, uno tiene que saber cuál es el DIP y el DIP Direction. DIP es buzamiento y DIP Direction es dirección de buzamiento. Ok, con estos datos yo voy a generar en este caso mis polos, como ven, simplemente de esta forma. Esos puntos que habíamos visto en la presentación, que son, déjenme ver aquí. Esos puntos rojos los estoy representando con estos puntos de acá, ¿sí? Y me dice aquí que son 16 valores, 16 entradas, y la mayoría se concentra en la base o la parte inferior del hemisferio, que sería esta zona, ¿ya? Entonces, yo puedo dibujar de esta forma, ¿dónde están mis polos, no? Simplemente me vengo aquí, presentación de contorno, y me dice dónde están concentrados más y en qué porcentaje. Yo vengo aquí la densidad. ¿Y cuál es esa densidad? Pues mi presentación es esta densidad, ¿no? Las amarillas eran las más densas porque esas áreas se unen más con otras. Después vienen las verde lechuga y después recién vendrían el color de cian, que sería equivalentes a estas de acá, ¿sí? Entonces, esto en porcentaje se ve mucho mejor que a mano. Antes se trabajaba a mano. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, tengo ¿cuántas familias según ustedes? ¿Cuántas familias tendré con estos datos? 2 familias y una aleatoria.
Ok, sí. A ver, esta zona con esta otra puede ser una sola familia. Sí, pero tenemos aquí otro polo que puedo considerar otra familia. ¿Cómo hago los polos? ¿Cómo trabajo, digamos, con esos? Yo voy a crear aquí, con este signo más. A ver, un momentito. Puedo ver de diferentes formas. A ver. Miren, yo presiono acá y veo ya mi plano, ¿no? Este es un plano en realidad que me lo dibuja automáticamente, pero yo tengo que ir al polo. Entonces yo presiono en la zona mucho más densa y pincho ahí, como ustedes ven, solamente pincho y ya me da un plano 1. Le voy a poner una familia 1. ¿Ok? ¿Qué color? Pues elijo un azul y le digo aquí, ¿cómo va a ser mi nomenclatura? Deep y Deep Direction. ¿Ok? Ok. Entonces, familia 1, Deep Direction. Ok, antes de todo, me olvidé decirles que en análisis, yo primero voy a elegir en Settings, voy a utilizar Deep Direction. Ok, estaba casualmente, pero siempre tengo que ver de trabajar en Deep Direction. Ok, por si acaso. Y el sistema métrico. Bien. Entonces estaba todo ok. Ahora voy a generar otra familia. Para mí es esta otra familia. Porque tiene este polo, se reproduce acá. O sea, este polo de acá, de esta familia, es la misma de esta, porque está en el extremo. Si ustedes ven esta, si presiono aquí, es casi la misma, ¿no? Miren. ¿Sí? Pues esta no, esta es otra familia. Entonces yo presiono en este punto del polo y le voy a poner familia 2. Es una aleatoria. 2. Le voy a poner un otro color rojo, mucho mejor. Ok. Ahora, lo que me decía el compañero, o lo que decía el compañero es verdad, tenemos unas aleatorias. Como no hemos tomado todos los valores, pues tendríamos que considerar que tenemos esta otra familia. Tal vez los datos posteriores van a ser familia 3, verde, y tendría otra familia, esta, familia 4. Normalmente hay 4, ¿no? 5 poco. Estas tal vez sea una ampliación de esta zona, como no tomamos todos los valores, pero pongamos nomás como una de las familias para considerar, ¿sí? Y le voy a poner un color amarillo. Entonces, miren, aquí tenemos 5 familias en teoría. ¿Ya? Entonces, ¿por qué aislado de esta? Porque están casi separadas. Esta está casi junta, entonces no voy a considerar que sea una familia, sino un polo mucho más grande de esta familia número 2. ¿Sí? Entonces, ahí tendré familias y ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Poner todos los datos e identificar las familias. Y vamos a guardar ese trabajo que van a hacer ustedes para después hacer un análisis de estabilidad cinemático. El software que les he pasado es la versión, a ver, esta es la DIPS número 8, la que les he pasado es la 5, es similar a esto, ¿sí? Entonces, esa versión 5 o 6 me parece que es, ¿sí? Es la 6. Entonces la instalan y ya pueden inclusive ustedes ver qué tipo de análisis o tipo de, en este caso, análisis cinemático pueden hacer, ¿ok? Ya eso lo vamos a ver en estabilidad de taludes, pero podemos ver aquí, si yo presiono, cuáles son las fallas que probablemente tengan en su talud, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver después. De todas formas, tenemos esa opción en
en lo actual, ¿no? Para eso, simplemente tenemos que conocer cuál es el slope deep, que sería un talud, con qué inclinación vas a cortar, que tenemos que poner acá, y cuál es la dirección de ese corte de la carretera o de cualquier corte que ustedes hagan, cuál es el ángulo de fricción y los límites laterales. ¿Sí? Estos datos se extraen de un plano topográfico. Si dicen de una carretera, eso lo vamos a ver luego, ¿sí? Pero con estos datos podemos ya nosotros tener qué tipo de fallas vamos a tener, ¿sí? Antes esto no tenía el DIPS, pero es una ventaja actual. Entonces, ¿qué tipos de falla hay? Fallas planas, wedge, que sería falla en cuña, que sería un toppling, que sería por volteo, deflexión y un directo, toppling directo. O sea, hay dos tipos de toppling por volteo, ¿sí? Uno de flexión y uno, en este caso, de falla directa por volteo. Sí, entonces su tarea no incluye esto, lógicamente, simplemente es determinar cuántas familias se tiene. ¿Ok? ¿Está entendida la práctica? Respóndame, por favor. Sí, Inge. Sí, Inge. Está bonito, ¿no? Porque antes tenían que hacer con falsillas y eso se tarda bastante. Pero de todas formas, les comento que el que les he pasado es un craqueado. O sea, yo no les he pasado, yo no me acuerdo. Olvídense, ¿ya? Y es una versión similar a esta que estamos viendo. ¿Alguna pregunta? Un poco para absorber, curiosidad. Inge, una preguntita. ¿Cómo vamos a entregar esta tarea y hasta cuándo? Esta tarea la van a entregar impreso con las familias y van a decirme, por ejemplo, esta familia número 1, ¿qué orientaciones tiene? Porque el polo es grande, ¿sí? Para el día del examen, primera respuesta. Y me van a entregar un pequeño informe con un screenshot de todo esto y me van a decir qué orientaciones tienen cada familia. ¿Ok? Está bien, Inge. Gracias. Aquí en Edit User Plan van a ver cuáles son las familias que yo he puesto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué orientaciones tienen? Estas son las orientaciones. ¿Ok? O sea que me presentan esto y estas orientaciones. Lógicamente va a variar mucho con los datos que ustedes les he proporcionado. ¿Ok? Pero estos son los polos principales. El polo es amplio por ese abaco de datos que tenemos. Entonces, hemos visto que 5 familias habrá. Tal vez va a mejorar la resolución que ustedes tengan. ¿Ok? Tenía una pregunta más, disculpe, les he cortado. Al día del examen esto va a estar muy bien. Y lo van a guardar en digital porque vamos a utilizar esto para después hacer una estabilidad de taludes. Ingeniero, una consulta. Sí. Los datos los vamos a cargar columna por columna, todo en uno, ¿verdad? O como usted estaba cargando y vamos a continuar con la siguiente y así hasta terminar todo, ¿verdad? Correcto, correcto. Tienen que cargar todo porque a veces en campo uno no identifica si es como hace de una zona grande, no identifica cuál es, digamos, qué tipo de fractura. ¿Ya? ¿Qué puedo decir? Nos confundimos. Entonces siempre hay que hacer una lectura, un barrido general. Las que más se identifican siempre son las estratificaciones, pero a veces entre las discontinuidades 1, 2, 3 que haya, las 3 familias, ya nos perdemos un poco, ¿no? Entonces, aquí es donde identificamos. Es uno de los objetivos, de identificar cuántas familias hay. ¿Sí?
Está bien, ingeniero, gracias. ¿Alguna pregunta más? Ok. Entonces, sigamos. Entonces ya hemos, en el software es mucho más fácil, hemos visto en este caso cada una de las lecturas y hemos determinado la densidad en función a los polos y los polos nos muestran cuántas familias tendremos, ¿no? Bien, esto es el trabajo de ustedes, los datos están acá y en realidad volvemos un poco a cómo se proyectan los datos. Los datos se proyectan en un gran círculo y cada plano tendrá en este caso, una área, un polo, ¿no es cierto? Un punto, que es este de acá, y ese punto va a reflejar una superficie, ¿no? Y lo que realmente vemos con esas líneas que se tiene es una proyección misma de ese corte, ¿no? Como ustedes ven, si esto yo lo veo desde arriba, voy a ver solamente el beta contado de 0 hacia la flecha que ustedes ven y estoy marcando. ¿Sí? Entonces veremos el polo más simplemente este semicírculo pintado. Veamos más, este semicírculo que nosotros dibujamos en el DIPS y el polo. El polo está acá y el semicírculo está acá. ¿Sí? Y este será la dirección de buzamiento. Este de acá será el rumbo. Y el ángulo que está del punto central acá o de aquí acá son los ángulos que varían de la inclinación respecto al plano, ¿sí? Esta es la inclinación, entonces, visto de arriba, visto desde esta parte, tendremos este arco, que el polo representado será así. Por eso le llamamos una proyección estereográfica. Entonces, nos resume mucho el DIPS y nos resume mucho porque tendríamos que hacer manualmente, ubicar el polo y a partir de eso 90 grados y aquí mediríamos en todo caso desde el punto perpendicular hasta el semiarco cuánto de buzamiento tendría. Por ejemplo, de 120 grados, ¿sí? 120. Entonces yo cuento. El 120 es la dirección de buzamiento, ¿no es cierto? Entonces está aquí, 0, este es el norte. 120 grados sería la dirección de buzamiento. ¿Y cuánto sería el rumbo? Más 90 grados, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo dibujo yo entonces estos 120? Entonces voy 90 hasta acá, 90, 100, 110, 120. Entonces, hasta acá. Le aumento 90 grados, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Sí? 90 grados. Y acá lo mismo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 grados. Y esto paso por, me parece una recta. Ok. Y estos son los 120 grados. ¿No ven? Bien, entonces del punto central, yo trazo la perpendicular y esa dirección
es la dirección de buzamiento y este es el rumbo, ¿no? Muy bien, ahora voy a dibujar los 40 grados. Y los 40 grados los cuento de aquí. 10, 20, 30, 40. Pero esto yo lo tendría que volcar hacia acá al 90 o al 270. Yo lo vuelco en mi falsilla y voy a contar a partir de acá, los 40, ¿no? Entonces, esto va a ser aproximadamente así, que es lo que se tiene acá. 90 grados. Lógicamente, perdón, de acá a acá 90 y 40 grados de este punto hasta el semicírculo. Que es el ejemplo mejor pintado aquí, que lo hemos hecho acá, ¿no? Eso nos resumiría el DIPS, porque lo hacemos casi automáticamente. ¿Sí? Entonces, si aquí ven 40 grados, ¿qué quiere decir? Que el norte lo hemos movido. O sea, la falsilla lo hemos movido y el norte que estaba aquí lo hemos cambiado acá. Entonces, si ustedes cuentan cuántos grados tenemos acá, tenemos 10, 20, 30. 10, 20, 30, ¿no? Lo hemos movido este punto acá. Y por tanto el norte se ha movido. Por eso es que aquí te dibuja con la falsilla en esta orientación. O nos vamos al 90 o nos vamos al 270. Es así. ¿Sí? Entonces ya sabemos dibujar las orientaciones en un plano de cualquier, en este caso, de cualquier orientación, sea corte o sea una familia de discontinuidades. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bien, sigamos entonces. El DIPS ya lo hemos visto. Les enseñaré un poco a instalar el DIPS. ¿Está bien? ¿Sí? Respóndame, por favor. Sí, Inge. Sí, Inge. Ok. Voy aquí. Ok.